¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie? Desde inicio de años estamos hablando de la maravillosa vida de Abraham y hemos estado paseándonos por las escrituras. Hemos estado paseándonos por el Génesis, por el capítulo 12 en adelante, viendo la vida de este hombre Abraham. Cómo Dios lo llama y cómo cambian sus planes. Este hombre tenía una planificación. Este hombre tenía ya una visión de lo que iba a hacer con su vida. Y a la edad de 75 años sabemos que Dios le llama. ¿Sí me escuchan, no? O sentí que bajó un poco. ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces a la edad de 75 años vemos que Dios le llama. Y aparentemente los planes se cambian. Pero se cambian para bien. Porque Dios siempre tiene algo mejor. Y así en nuestra primera semana estuvimos hablando de un mejor plan. De que Dios para este año 2025 tiene un mejor plan para nosotros. Y nos vimos reflejados en la vida de Abraham. Vemos la Biblia como un espejo donde la palabra de Dios, al vernos a nosotros allí reflejados, somos transformados, somos limpiados, somos nuevamente restaurados a la imagen de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Bien, estuvimos hablando la semana pasada de una espera que desespera. Vimos cuánto le tocó esperar a Abraham a través de lo que fue la promesa. Dios le había prometido a Abraham: y haré de ti, básicamente parafraseando, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y también le dijo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sabemos que es la gran promesa que Dios le hace a Abraham. Pero ya Abraham tenía 75 años. Su esposa Sarai era estéril. Y nos vemos en una circunstancia donde cómo se iba a llevar a cabo la promesa de Dios. Así que estuvimos viendo una espera que desespera. Por supuesto, esto los llevó a ellos a tomar malas decisiones. Los llevó a hacer las cosas a su manera, a su sistema, a su criterio, a su forma de ver la vida. Y dijeron: pues, mira, le dice Sarai a Abraham: llégate a mi sierva Agar, ya que para mí va a ser imposible concebir. ¿Qué te parece si tomas a Agar, mi sierva, por mujer, y quizás a través de ella pueda concebir? Es decir, en pocas palabras, ellos intentaron ayudar a Dios. Intentaron hacer las cosas a su forma, a su manera. Y así somos tú y yo. Ahí nos vemos reflejados en que tú y yo a veces, esperando en Dios, esperando ver sus promesas o esperando ver su palabra cumplida o creyéndole que Dios puede hacer algo por nosotros, se nos pasa el tiempo, va ahí el reloj de arena, tic tac, va avanzando la arena, se van moviendo las agujas del reloj, vamos viendo que el calendario va avanzando, no esperamos lo que recibimos, no recibimos lo que esperamos, no desesperamos y tomamos decisiones precipitadas. Y vimos que justamente cayeron en la trampa de la desesperanza, de la autosuficiencia, de la impaciencia, de los sentimientos de celo y del aislamiento u huida. Ellos se aislaron, decidieron hacer las cosas a su forma. Vimos que Agar se aisló. En fin, Dios los llama, Dios los vuelve a unir. Ven acá, las cosas no son así. Dios afirma nuevamente su pacto. Y terminamos con esta frase que dice de la siguiente manera: Abraham y Sarai terminan cediendo ante las trampas de la espera, tomando malas decisiones, y por consiguiente Agar da luz a Ismael, lo cual complica el panorama familiar. Sabemos entonces que la sierva de Agar da luz a Ismael, y esto complica el escenario, generó consecuencias, generó una serie de situaciones. Ahora vamos a ir el día de hoy al desenlace de esta hermosa historia y vamos a ver cómo, en la medida que vamos avanzando mientras leemos varios pasajes, porque hoy vamos a estar leyendo varios pasajes, vamos a ir viendo cómo Dios va moldeando nuestro corazón. Amén. Por lo tanto, Dios va a terminar de concretar sus planes en la vida de Abraham. Y veremos cómo Él cumple su promesa para que tanto Abraham como Sarai reciban el regalo prometido. De esta manera nos llegamos al capítulo 17 del Génesis, avanzando línea tras línea. Y llegamos a este segmento en nuestro primer punto. Nuestro primer punto el día de hoy se llama: Dios cambia tu autopercepción. Vamos a ver cómo Dios tiene que comenzar a modificar, a preparar, a abonar el terreno
del corazón de Abraham para que este corazón pueda dar fruto. Les digo algo, Dios tiene que transformar nuestra autopercepción también como parte del proceso. Es decir, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves a ti mismo? Quizás piensas, estoy bien, estoy en una buena condición, quizás voy haciendo las cosas de buena manera. Y me pregunto, ¿de verdad? ¿Vamos bien? ¿Segura? Es importante que siempre veamos nuestro corazón a la luz de la palabra. Así que estoy seguro que Dios hoy nos va a ayudar a cambiar nuestra autopercepción y ver cómo nos definimos o cómo nos vemos. Ahora sí, vamos con el capítulo 17 del Génesis, del verso 3 en adelante. Dice de la siguiente manera: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, dice el Señor, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Verso siguiente: y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa Dios le da a Abraham! Transforma su autopercepción, transforma su manera de verse a sí mismo. Y recordamos que la palabra Abraham, o el nombre Abraham, mejor dicho, significa Padre exaltado. Dios traslada este nombre, ahora lo lleva a Padre de multitudes. Dios transforma su autopercepción. Quizás él se veía a sí mismo como un padre exaltado, lo cual puede ser un hombre egoísta, lo mencionamos en condiciones anteriores. Un hombre que se enfoca en sí mismo, o en su linaje, o en su papá, o en sus características, pero ahora lo traslada a ver hacia afuera, a ver multitudes. Ahora es un hombre generoso, un hombre que es para todos. Seguimos entonces avanzando en los pasajes. Luego, lo mismo tenía que ocurrir con Sarai. Dice el verso 15 al 16: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Wow, no solamente cambia la visión de Abraham, no solamente cambia la autopercepción de Abraham, sino que también incluye a su esposa. Dice la escritura que se unirá al hombre, por tanto dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Cuando Dios trabaja, también trabaja en conjunto, trabaja en matrimonio, para que ambos, como una sola carne, puedan avanzar juntos. Porque imagínense que Dios cambia la autopercepción de Abraham, pero no cambia la autopercepción de Sarai. ¿Puede continuar el matrimonio con tranquilidad a un puerto seguro? ¿Verdad que no? Necesita Dios también entonces transformar la autopercepción de Sarai, que ahora se va a llamar Sara. Pero fíjense la intención. Inicialmente Sarai significa mi princesa. La letra I para nosotros en el término latino indica un posesivo. Es decir, que este nombre, que significa princesa, en esencia Sara significa princesa, con la letra I indica un posesivo. Es decir, mi princesa. Mi princesa puede darnos la idea de un nombre exclusivo, de un nombre que es para alguien en particular. Nótese que este nombre también fue dado por el padre de Abraham, Taré. Quizás este nombre estaba vinculado a ser mi princesa, pero resulta que Taré estaba en idolatría. Por lo tanto, Dios tiene que transformar ese nombre exclusivo y egoísta a un nombre generoso, a abrir el abanico, y al igual que Abraham, traslada entonces el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa, dando la idea de que ahora princesa puede estar disponible para todos, cumpliéndose esa palabra entonces de que a través de ella, dice, la bendeciré y será madre de naciones. Ahora es un nombre para todos, un nombre generoso. Así es nuestro Dios. Entonces, de esta manera Dios comienza a cambiar la forma como te percibes. Y dirás, ¿y cómo aplica esa palabra en mi vida? Pues revisemos en qué área estamos siendo egoístas, en qué área nos estamos viendo a nosotros mismos.
¿Será que estamos siendo generosos para la obra de Dios o nos estamos enfocando solo en nosotros? Nos estamos enfocando en nuestro propio criterio, raciocinio, manera de ver la vida. Es necesario entonces que este año 2025 Dios cambie tu manera de verte y que este año 2025 puedas verte diferente, pero puedas verte a como Dios te está viendo. Porque Dios te ve de una forma distinta. Él quiere transformar en ti precisamente esto. Continuamos entonces el pasaje de Génesis, versos 17 y 18. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. A un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Abraham dijo a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Fíjense, todavía el hombre estaba cabeza dura. No quería entender. Chico, te acabo de cambiar el nombre y todavía sigues con tu cabeza dura. Pero así somos. A esa manera tú y yo funcionamos. Nos ponemos un poquito, como quien dice, bueno, Señor, como que nos ponemos a patalear, a hacer berrinches de niño chiquito. La terquedad a veces nos puede alejar del propósito de Dios, pero un corazón dispuesto a ser moldeado puede ser transformado para su propósito. Amén. Para el propósito de Dios. Amén. Fíjense la respuesta de Dios entonces, Génesis 17 y 19. ¿Qué le dice Dios? Pero Dios respondió: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Le da nombre. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Caramba, ya comienza Dios a dar. Ven acá, no te me vas a escapar. Deja el egoísmo, deja la terquedad. Es por aquí el camino. Y así hace Dios con nosotros, nos reorienta con su gracia, con su amor. Vaya que Dios le tuvo paciencia a Abraham, porque varias veces Abraham cuestiona lo que Dios estaba intentando hacer con él. Varias veces Abraham vuelve y repite: ¿y cómo va a pasar esto? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cuándo? Y dale para atrás y dale para adelante. Y así somos. A veces nos ponemos a forcejear con Dios en lo que Él está haciendo. Y es que estas palabras me hacen recordar justamente a lo que dijo Jesús, nuestro Señor. En el capítulo 9 de Lucas, Jesús dice estas palabras, y a todos les decía: ¿a quién? A todos. A todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De manera que en la ecuación de Dios, en el proyecto de Dios, es necesario que nos neguemos a nosotros mismos, que dejemos ese egoísmo, esa manera particular y exclusiva de ver la vida, y que podamos entonces tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. Amén. De esta manera llegamos a nuestro segundo punto, y es que Dios tiene un tiempo estipulado. Dios tiene un cronograma. La Escritura incluso nos revela dos términos que son los cronos y los kairos de Dios. Tiene que ver con tiempos y sazones. Pero es que ya Dios tiene su manera, su tiempo, su calendario, su agenda preparada. Pero tú y yo nos desesperamos. Tú y yo nos atoramos. Tú y yo queremos las cosas ya. Porque vivimos el tiempo del microondas, el tiempo del 5G. Pestañeo, le doy a Google Enter y ahí está la información. Ya, rápido. Y creemos que los procesos en Dios son de la misma manera. Pues no son así. Dios tiene su tiempo estipulado. Dios tiene su proceso y tiene su manera de trabajar con nosotros. Llegamos entonces a Génesis capítulo 18, pero antes de eso quiero mencionarle que en el momento que Dios afirma a Abraham, establece su pacto, se da el pacto de la circuncisión, y a partir de allí es donde viene el tema de la circuncisión dentro del pueblo hebreo. Ahora sí llegamos a Génesis capítulo 18, verso 1. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre,
mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Imaginemos ese escenario. Ahí está Abraham ahora fuera de la tienda, tremendo calor, cosa que no está haciendo ahorita, pero imaginemos. Tremendo calor. ¿Y qué sucede? Verso siguiente. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ciertamente Abraham entendió que se trataba de Dios. Los recibe, los atiende, le avisa a Sara: prepárate algo, preparan un becerro, preparan una cuestión. Y luego surge el verso 9 a continuación, que dice de la siguiente manera: entonces ellos dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, respondió. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Es decir, Sara estaba chismoseando con la oreja por ahí. Yo creo que Sara era medio latina. Andaba ahí con la oreja, sacó ese espíritu latino, ¿verdad? Ella escucha esto, pero fíjese, ¿qué dice allí? Me llama la atención que dice: a la vuelta de un año. ¿Hay o no hay plan? ¿Hay o no hay propósito? Sí lo hay. Ya Dios tiene el tiempo estipulado. Ya Dios tiene el momento adecuado donde Él va a hacer su obra. Déjame decirte que si estás desesperado o desesperada esperando en el Señor, quiero comentarte que ya Dios tiene el tiempo. Que ya Dios tiene el momento. Por lo tanto, nos queda caminar en fe. Nos queda esperar en Él con paciencia, creyendo que el que ha comenzado la buena obra la ha de perfeccionar. El que ha comenzado ese trabajo en ti y en mí no te va a dejar a mitad de camino. Ese no es como el latonero de nuestros pueblos, que tú le dices: ¿está el carro listo? Mira, vente la semana que viene. ¿Está el carro listo? Vente la semana que viene. Y cuando vas a ver, el carro nunca está listo. No me hagan caso, pobrecito los latoneros. Pero Dios no es de esa manera. Dios no es hombre. Él hace las cosas. Él realmente hace las cosas. Y ya tiene su cronograma exclusivamente para llevar a cabo su plan. Esto me lleva al tercer punto, para recordar que nada, escúchese bien, nada es imposible para Dios. Nada. En el proceso, en la espera, nada es imposible para Dios. Aunque se presenten circunstancias, aunque se presenten situaciones complejas, sí, que nos hacen preocuparnos, que nos hacen dudar, que nos hacen vacilar, no hay nada imposible para Dios. Génesis capítulo 18, verso del 11 al 15, continúa relatando justamente este mismo lugar y dice: Abraham y Sara eran ancianos entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya la amiguita se le había ido. Imagínense ustedes, ya estaba viejita. No había manera de que se diera la concepción. Verso siguiente: Sara se rió para sus adentros, diciendo una risa sarcástica, ¿no? Tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Una pregunta: ¿será esto posible? Hay un poco de sarcasmo en su risa, un poco de, ¿cómo va a ocurrir esto? Un poco de incredulidad, un poco de todo ahí. Típico así. Yo sí estoy pensando que Sara era latina, de verdad, le soy honesto. Yo creo que Sara era latina porque estaba ahí como que dudando de que Dios pudiera hacer algo. Verso siguiente: y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y les pregunto, ¿hay algo difícil para el Señor? ¿Hay algo imposible para Él? Nada imposible. Y le dijo: volveré a ti al tiempo señalado. ¿Cuánto le había dicho? En un año. Por este tiempo, el año próximo. Y Sara
tendrá un hijo. Verso siguiente. Dice, pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Miren, yo a veces me pregunto, pero ¿por qué tanto detalle hay versos 14 y verso 15 con la risa? ¿Por qué tanto detalle con la risita? Es que cuando Dios deja escrito en su palabra un detalle como ese, algo tiene que decirnos. Algo Dios tiene que hablarnos. Hasta de esos detalles que parecen sencillos, que parecen simples, hay algo que Dios está haciendo. Y Dios quiere mostrar en su palabra nuestras debilidades, nuestro carácter, nuestra manera de hacer las cosas. Dios no se le escapa nada. Y cada vez que en la Escritura vemos que Dios deja esas perlitas por allí, uno dice, ¿por qué sale eso en la Biblia? Para moldear nuestro carácter, para que tú y yo podamos vernos allí reflejados y decir, ay papá, ese soy yo soy medio sarcástico. Yo hago esos comentarios así fuera del lugar. Yo también niego que somos así como dice el dicho, tira la piedra y esconde la mano. Así, Sara se rió, pero lo negó. Ya vamos a ver ese detalle más adelante, porque a Dios no se le escapa nada. Fíjense, de este pasaje que acabamos de leer, quiero rescatar tres cosas. Lo primero, le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Por lo tanto, entramos en el terreno que se escapa de lo natural. Dios traslada nuestra comodidad de lo natural a lo sobrenatural. Porque Dios tiene que cortar las posibilidades humanas para poder mostrar su poder, para poder mostrar que realmente Él lo hizo. Cuando veamos que circunstancias se ponen complejas, que humanamente ya no hay posibilidad, cuando veamos que el abanico se cierra o que el margen de la posibilidad o la probabilidad se cierra, quedando prácticamente nulo, es la tierra perfecta para que Dios muestre su gloria. Es la tierra perfecta para que Dios muestre sus milagros. Y justamente esto era lo que estaba pasando. Ya le había cesado la costumbre. Ya se le había ido la amiga. Se le había ido el tren. Ya, listo. No había posibilidad alguna de que Sara concibiera. Humanamente hablando. Humanamente hablando. Pero este pasaje nos muestra que no hay nada imposible para Dios. Lo segundo que quiero rescatar es, ¿tendré el placer?, se pregunta ella. Hay ocasiones donde la situación nos roba la felicidad, donde quizás el momento que estás pasando te roba la paz, te roba la felicidad, te roba la sonrisa de los labios. Y por eso Sara se pregunta, ¿tendré el placer? Miren, cuando Dios obra, cuando Dios trabaja, puede devolver el placer a nuestras vidas. Puede darnos otra vez el gozo, la alegría. Puede darnos otra vez la oportunidad de reír. Puede darnos la oportunidad de ver las cosas de una forma distinta. Lo siguiente que me llama la atención, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Ya lo decíamos. Sabemos entonces que no hay nada imposible para Dios. Y así lo vamos a ver. Así lo vamos a ver en las próximas líneas. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Dios cumple su promesa. Lo que Dios ha dicho que lo va a hacer, Él lo hace. Lo que Dios dijo que iba a transformar, lo transforma. Si Dios dijo que iba a intervenir, si Dios dijo que iba a obrar, si Dios dijo que iba a actuar, Él lo va a hacer. No hay nada imposible para Dios. Dios es fiel y verdadero. Su fidelidad es inquebrantable. Por eso hoy el mensaje de hoy se titula Fidelidad inquebrantable. Porque la fidelidad de Dios no se quebranta, sino que Él cumple lo que ha dicho. Vamos a leer, dice Génesis capítulo 21. Pasaron otros eventos, pasaron otras circunstancias y llegamos al capítulo 21 del Génesis, verso 1. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho.
Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Dios le había mandado. Y Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Imagínense ustedes. Qué barbaridad. ¿Quién diría? Finalmente, 100 años tenía el viejito. Sara se le había ido la costumbre. Ya, listo. No había manera. Y ahí está la promesa cumplida. Ahí está el bebé hermoso en sus brazos. Un bebé hermoso, un bebé maravilloso. Después de tanto esperar, después de pasar por pruebas, después de superar las trampas. ¿Se recuerdan las trampas? La trampa de la desesperanza, de la desesperación, de la impaciencia, de la autosuficiencia, etcétera. Superaron estas pruebas. Aunque también se equivocaron, cometieron errores, Dios los remendó, pero finalmente llega lo prometido. Finalmente Dios da cumplimiento a su palabra. Y les digo algo, la cosa no queda en esa promesa. Eso era solo el principio de lo que Dios estaba haciendo. Nosotros hoy en día somos la consecuencia del plan maravilloso de Dios. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por medio de ese linaje sabemos que nace nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios lleva a cabo el proyecto divino de redimirnos, de salvarnos y de darnos esperanza y de decirnos: hey, no me he olvidado de ti. Hey, tú sigues en mi agenda. Hey, te sigo amando. Hey, sigo obrando en ti. Sigo haciendo las cosas más de lo que te puedas imaginar. Quiero ver algunos elementos. Superar la condición natural para llevarlo a sobrenatural. A lo sobrenatural es cuando Dios nos traslada de lo que creemos posible o de las estadísticas, de los números, a lo imposible, al terreno donde flotamos, literalmente flotamos, porque ese es el terreno de Dios, el terreno donde Dios finalmente lleva a cabo sus promesas. Así que vemos que Sara concibió y dio a luz. Lo que era imposible se hizo posible. Lo otro que noto, Dios define el sexo y el propósito. Dijo que iba a ser un hijo y fue un hijo. No fue que nació una hija. Ay, disculpa, me equivoqué, nació una hija. No, lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Y si dijo que le iba a dar un hijo, así mismo iba a ser. Así que cuando te preguntes, ¿tendrá Dios propósito con mi vida? ¿Por qué me hiciste mujer o por qué me hiciste hombre o lo que sea? O si dudas de ciertas condiciones o ciertas capacidades, ¿por qué yo tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? Hey, así como eres, lo que tienes, como estás, como eres, Dios lo puede usar. Dios puede usar eso a su favor. Así que no te preocupes ni te hagas tantas preguntas, porque sé que a veces entramos en preguntas existenciales. Dios mío, ¿por qué nací? ¿Por qué mi papá y por qué mi mamá? No te quejes. Si no hubiese sido por tu papá y tu mamá, tú no hubieses estado aquí. Fueron las células que Dios usó para traerte a este mundo. Las características. Él necesitaba de esas características. Necesitaba de esa célula de ese papá y necesitaba de las células de esa mamá para que tú estuvieses hoy aquí. Así que cada vez que te preguntas o cuestionas por qué ocurrieron las cosas de cierta manera o de cierta forma, no te olvides que hay un plan. Hey, pero es mejor el plan de Dios, porque también está el plan de nosotros o el plan del enemigo. ¿A qué plan te quieres agregar? Al mejor plan de Dios, ¿cierto? Lo tercero que observo en el tiempo señalado, tal cual, en el momento preciso, en el día del calendario, en la hora exacta, ocurre el milagro. Si te preguntas, Señor, estoy esperando por ti, o aquí estoy, Señor, ¿cuándo va a llegar ese milagro? ¿Cuándo voy a ver tu mano en esto? ¿Será que voy a ver tu mano? Sigue orando, no desmayes, porque lo más seguro es que ya Dios le tenga hora y día. Dios tiene hora y día para llevar a cabo lo que Él quiere hacer. Así que no te martirices más. Me encanta esta frase. Vamos con la siguiente.
Dios cambia la risa sarcástica por una verdadera risa de alegría. ¿Se acuerdan lo que les dije de la risa? Que no se escapan hasta los detalles bíblicos. Ya lo vamos a ver. Verso 6 dice: Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Cambió su risa. Y dice, y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien le ha dado un hijo en su vejez. Fíjense cómo transforma esa risa sarcástica, esa risa incrédula, esa risa de pronto, ajá, sí, cuando florezcan las amapolas, ajá, sí, cuando las vacas huelen. Mira, lo cambió el sarcasmo por una verdadera alegría, la ironía por el placer. ¿Qué les parece? La palabra nos da ese detalle de que ella vuelve a reír, pero esta vez rió en serio, rió en agradecimiento, rió contenta de que ese hermoso bebé ahora estaba en sus brazos. Yo me imagino la alegría de esta mujer. Esta mujer debía estar en shock al ver que esta criatura había nacido de ella, ya en su vejez, cuando pensaba que ya no había posibilidad. Miren, para Dios no hay nada imposible. Quiero decirte que nuestras actitudes, incluso hipócritas, no desalientan a Dios. Por el contrario, son un motivo para luego mostrar su amor. Nuestra ironía, nuestro sarcasmo, esa actitud inadecuada no desalienta a Dios. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Dios va a continuar obrando en cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a nuestro quinto punto de esta tarde, y es, ahora sí, Dios prueba nuestros corazones. Vamos a ir viendo qué termina de suceder, porque no solo nace Isaac, sino que hay un detalle más. Dios termina de amoldar, Dios termina de preparar. Esto es en caso que recibas lo que has estado orando. Prepárate, porque Dios también prueba nuestros corazones. Hay veces que tú y yo oramos, clamamos, recibimos. Y miren, yo les digo algo, yo he visto gente que una vez que recibe su milagro se va y no vuelve a la iglesia. He visto gente apartarse después de orar, después de pedirle a Dios, Dios mío, dame un trabajo, Dios mío, dame la oportunidad, Dios mío esto, Dios mío aquello. ¿Saben qué sucede? Una vez que Dios le cumple su milagro, una vez que Dios en su infinito amor y en su infinita gracia da, yo he visto gente alejarse de Dios. Los he visto. Por lo tanto, Dios se encarga también de probar nuestros corazones. El proceso no se termina cuando recibes el milagro. Quizás ahí comience. Porque cuando recibes lo que tanto pides, cuando tienes lo que tanto clamas, es cuando quizás puedas mostrar verdaderamente lo que hay en tu corazón. Es cuando quizás vas a mostrar realmente quién tú eres o lo que está dentro de ti. Y esto lo vamos a ver también en la vida de Abraham. Vamos a ir al capítulo 22 del Génesis, verso del 1 en adelante. Dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sacrifícalo. Yo me imagino que cuando Dios le dijo esas palabras a Abraham, Abraham se derrumbó por dentro. Se cayó en pedacitos. Tenía 75 años Dios cuando me hablaste. Ahora con 109, 110 años, después de todo este proceso, ahora me dice que te entrega a mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste de mí? Después que tanto oré, que te pregunté, que hablamos, que me corregiste, que moldeaste mi carácter, ahora me pides a mi hijo. Los que son padres entienden esta sensación. No es fácil ese momento para Abraham.
¿Se le olvidó entonces Dios lo que había hecho por Abraham? ¿Se estaba olvidando de él por completamente? ¿Será que ahora Dios olvidó sus promesas? ¿Será que ahora Dios estaba echando todo esto a un lado? No, ahora vamos a hacer como yo quiero. ¿Cómo serían bendecidas todas las familias de la tierra? ¿Dónde quedaban sus promesas? ¿Dónde quedaba lo que Dios le había dicho? Ahora le pide al hijo: dámelo. Diga, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a continuar. Fíjense la actitud de Abraham. Y es ahí donde digo, Dios prueba nuestros corazones. Vamos a ver la actitud de Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Tiempo suficiente para pensar, ¿no? Mientras que iba haciendo las cosas. Al tercer día, Abraham abrió los ojos y vio el lugar de lejos. Fíjense, hasta 3 días de camino habían pasado. ¿Cuántas cosas no pasaban por la mente de este hombre? Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Nótese que habla en plural. Verso siguiente. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los 2 iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los 2 iban juntos. Wow. ¿Qué no podemos rescatar de este pasaje? Yo creo que cada minuto o cada aspecto, el corazón de Abraham se iba haciendo añicos, se iba haciendo pedacitos, se iba distribuyendo en ese tiempo, se le iba cayendo el corazón. Fíjense, el momento que después de 3 días de camino, tiempo suficiente para pensar, él se pudo haber retornado, él pudo haber, no, Dios, no, ¿qué es esto? Es una locura. ¿Cómo voy a sacrificar a mi hijo? Sin embargo, nótese que él dijo: adoraremos y volveremos. Él aún todavía tiene fe. Él aún tiene esperanza de que Dios pueda hacer algo, de que Dios pueda tener misericordia, de que Dios todavía pueda rescatar esto. Él no deja de tener fe de que Dios es bueno. Amén. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los 2 iban juntos. Al poner la leña sobre el niño, al agarrar el cuchillo, mire, es que yo les digo algo. Cada vez que va definiendo lo que va pasando, yo me imagino que ese hombre, ese corazón ya no le daba al hijo de la promesa, a ese niño, esa criatura. ¿Qué Dios es este? Quizás pensaría. No lo sé qué cosas pasaron por su cabeza. La Biblia no lo describe. Lo que describe es que él sigue accionando, él sigue caminando, él sigue creyendo a Dios, sigue confiando en que Dios es bueno. Vamos a ir avanzando porque él tiene esperanza de que Dios algo va a hacer. Verso 9 dice: llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Me imagino que su mano temblaba, pero el ángel del Señor le llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. ¡Wow! ¡Qué suspenso!
La gran prueba había sido superada. Por supuesto, un Dios bueno no le iba a triturar el corazón a Abraham. Miren, yo les digo algo, nosotros pasamos por pruebas difíciles. Quizás a veces sentimos que nos están triturando, que nos están sacando el alma, que se nos está yendo la vida en el proceso. Pero Dios no te va a dejar morir. Dios no te va a dejar abandonado a mitad del camino. Dios no te va a dejar. No te va a abandonar. Él no se olvida de ti. Dios no olvida tus oraciones. Dios no olvida tu clamor. Dios no olvida nada. Nuestras oraciones hacen memoria delante de Él. Verso siguiente, 13 y 14 dice: entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá. De ahí es donde viene esa frase famosa: Dios proveerá. Dios proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Así se llamó aquel lugar. Qué historia tan hermosa. Dios proveyó hasta el corderito para que fuese dado. Yo quiero preguntarles algo a los padres. ¿Entregar un hijo resulta difícil? ¿Qué piensan ustedes? ¿Entregar un hijo resulta difícil? Muy difícil. Demasiado. Dice Juan capítulo 1 verso 29. Al día siguiente Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mientras yo leía este pasaje de lo que estaba ocurriendo con la vida de Abraham, pasaba por mi imagen el verdadero sacrificio que ocurrió. Dios estaba viendo a sí mismo como Abraham, pero Dios sí entregó a su hijo, a su único, a su unigénito. Dios lo entregó. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La magnitud del amor de Dios. Y todavía te preguntas: ¿Dios me ama? ¿Será que Dios tiene un propósito con mi vida? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios va a hacer en mí lo que ha prometido? Mira lo que ya hizo Dios. Mira lo que ya Dios hizo por medio de Jesús. Entregó a su Hijo, al Cordero de Dios. Ese Cordero que apareció allí representa al Cordero de Dios, a Cristo. Lo que posteriormente Dios iba a hacer para que por fin pudiesen ser benditas todas las familias de la tierra. Toda. Por lo tanto, tenemos esa invitación. Mira lo que Dios ha hecho. Mira cómo Dios es bueno. Mira cómo Dios es fiel. Mira ese Dios que provee. Mira ese Dios que hace. Mira ese Dios que obra, que no se olvida de ti. Te pregunto, ¿cómo responderás a Él? ¿Cómo responderás a Él? ¿Cómo responderemos a un sacrificio tan grande? ¿Cómo responderemos a lo que Dios ya hizo? ¿Vamos a seguir siendo orgullosos? ¿Vamos a seguir siendo altivos? ¿Vamos a seguir siendo soberbios?
¿Vamos a seguir con el corazón como una piedra? ¿O vamos a entender que Dios nos ama y que quiere transformarnos para nuestro bienestar? Amén. De esta manera yo quiero concluir. De esta manera quiero concluir y quiero que te pongas sobre tus pies, porque vamos a orar. Esta historia de Abraham nos lleva a Jesús, y Jesús nos trae al día de hoy. Jesús está aquí. Por medio de su Espíritu Santo, su presencia está aquí, obrando en nuestros corazones. Él está aquí trabajando. Él está aquí accionando, haciendo. Así que es un tiempo importante para que juntos declaremos y le creamos a Él. ¿Le vas a creer a Dios? No es lo mismo creer en Dios, porque el enemigo también le cree. El enemigo también cree en Dios. A creerle a Dios, que lo que ha dicho es verdad y se va a cumplir. Así que este es un buen momento para una vez más afirmarnos en Jesús y permitir que Él obre. Permitir que este año 2025 sea un año distinto. Que este año transforme, realmente cambie. Que sea un año distinto. No sigamos empeñados haciendo las mismas cosas que venimos haciendo. Dejemos y pongamos entonces todo en manos del Señor, para que Él haga y obre como Él quiera.